quiera. Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Y aquí disfrutando de Bernardo Barranco y de la reacción también polémica de tu audiencia, ¿verdad? Que se le tira un poquito encima a quienes establecen otros criterios respecto a este tema de la homosexualidad en la Así es, Biblia y en Rubén. el contexto de la religión. Qué interesante tema. Y Pues sí, ya Bernardo, toda una sabes, autoridad. tú bien lo ¿Eh? sabes que cuando se tocan los aspectos de mucho interés público desde diferentes puntos de vista, tomando en cuenta el poliedro, pues siempre hay opiniones muy complicadas. Pero Rubén Luengas, ¿de qué nos vas a platicar hoy? Que ya estamos aquí casi sentaditos con nuestra sillita para ver qué nos va a decir el profesor Luengas. A ver, corren 5 minutos. No, mi querido Julio, me llamó mucho la atención el día de ayer en la mañanera de el presidente López Obrador. Me llamó mucho la atención que él dijera que somos un país soberano y que en este país soberano no se le permite actuar a las agencias como la DEA, la CIA, etcétera, en México. A ver, te pregunto y les pregunto a la gente, independientemente de, ¿esto es correcto? ¿Se acerca a la verdad? ¿Tú qué piensas, Julio? Mira, yo pienso que en el pasado, desde luego, hubo una enorme injerencia de las agencias estadounidenses, desde luego dirigiendo operativos específicos como contra capos que luego terminaban exterminados o abatidos, por una parte. Y por otra, bueno, pues hay tratados que permiten la regulación de los entendimientos entre dos naciones con una contigüidad inextinguible, como son México y Estados Unidos, de tal manera que tiene que haber tratados de cooperación, los hay entendimientos básicos entre agencias de inteligencia. Lo que sí creo que es inadmisible es que se realicen actos de espionaje en terreno, en el caso de personalidades del gobierno mexicano, y me parece también que recordemos lo que pasó con Álvarez Machain, aquel médico que entraron agentes o hicieron que entraran personas a secuestrarlo para llevarlo a comparecer a tribunales de Estados Unidos. Pero por ahí lo Exactamente, veo, Rubén. Guillermo Álvarez Machain. Sí. Bueno, me llamó muchísimo la atención y entonces tu opinión pues ahí está. Pero mira, resulta que en el pasado es obvio, la cosa es ver si en el presente, cuándo se terminó. Porque yo digo, ¿por qué se suelta el presidente, a quien respeto mucho y a quien siempre voté por él? Pero ¿por qué se suelta con una situación que verdaderamente pues no se sostiene? Él lo dice ahora, evidentemente refiriéndose ahora, bueno, lo dejó abierto. México es un país soberano, pero tenemos varios antecedentes. Mira, cuando era presidente Luis Echeverría, el jefe de la DEA de Arizona fue enviado a Turquía, Argentina y a México. Me estoy refiriendo a quien fuera el sheriff de Maricopa, el sheriff Joe Arpaio. Él fue representante y encargado y jefe de la DEA en México. Él recibía en su casa de México y tenía una extraordinaria relación con Pedro Ojeda Paullada, quien era el procurador de Luis Echeverría Álvarez. Lo entrevisté en el contexto de la cuestión migratoria al sheriff y en una charla que tuvimos que está en YouTube donde empezamos a discutir, ¿no? Porque yo le decía, no sean hipócritas, ustedes tienen mucho que ver con el tema de la emigración mexicana hacia los Estados Unidos. Hasta le dije, con un ojo lo cierran y con el otro ojo los persiguen. Empezamos ahí, le llamó la atención. Total que en esa entrevista yo Arpaio me dijo, cuando yo estaba en México y fui muy amigo de Pedro Ojeda Paullada, dice, nosotros conducíamos los operativos, no los mexicanos. Ellos obedecían nuestras órdenes. La gente que nos está viendo dirá, ya está este cuate hablando, pero es que ahora ya no, desde que entró López Obrador ya no. Bueno, en el 2014, el periódico Wall Street Journal publicó un artículo que dice U.S. Marshal Service Personnel as Mexican Marines pursue cartel bosses. Es decir, agentes
agentes del Marshall no, se vistieron de marinos. ¿Te acuerdas de esta noticia con el Wall Street? Sí. Vestidos de la Marina Mexicana. Así es. Para perseguir en operativos a líderes de los cárteles mexicanos. Esto es justamente lo que me dijo Arpaio que ellos hacían desde hace muchos años. Esto se terminó ahora con los 2 años que lleva Andrés Manuel López Obrador. Los testimonios que yo tengo de personas que evidentemente no puedo comentar, salvo uno porque lo entrevisté el día de ayer, y ayer me lo dijo, que es Jesús Lemus, a quien tú conoces muy bien. Sí. El autor de este libro, que lo voy a empezar a leer el día de hoy. Uh-huh. Licenciado, es el más reciente de Jesús Lemus, con toda esta historia dramática de haber estado 3 años en Puente Grande, etcétera. Él el día de ayer me dijo, pues salvo que se hayan ido antier, porque yo todavía ayer hablé, me dijo, y no puedo decir con quiénes, de estos servicios que están operando en México. Uh-huh. Ya no se diga la de Manuel Buendía y su libro y artículos sobre la CIA en México. Uh-huh. Ya no se diga, si nos vamos desde Joel Robert Poinsett, el primer enviado, porque no había embajador, el primer enviado de los Estados Unidos que vino a convencer a Guadalupe Victoria y a Vicente Guerrero para que le entraran al rito York y se abandonaran del rito escocés, y vino ya a querer negociar desde entonces, bueno, y desde antes con Iturbide, para la cosa de Texas, etcétera. Yo te digo, creo que es muy importante que la gente investigue, la gente que nos está viendo, y que sea muy cuidadoso con este tipo de declaraciones, que yo no sé si es como me dijo Jesús, de que está Alfonso Romo mal asesorando a López Obrador. Yo no sé si es Alfonso Romo o quién, pero de que siguen trabajando aquí, que están metidos aquí, absolutamente siguen operando aquí los agentes de la DEA, y muchas veces, aquí cada 4 años, decía el Wall Street Journal, cada 4 años se visten de marines mexicanos o de marinos mexicanos para realizar actividades en contra del narcotráfico. Hemos tenido una oficina binacional que está en Paseo de la Reforma, además de la embajada, uh-huh. Una oficina binacional de cooperación en este tipo de temas, donde con la tendencia histórica yo quisiera saber, y lo planteo como duda, me encantaría que mi gobierno me informara, y me informara no con una declaración del presidente en la mañanera como ayer, sino que informara y dijera, ya no opera la DEA, porque de allá de Bolivia, pues antes de Evo Morales estaba la DEA y todo, en el mismo edificio de gobierno, ahí tenían sus representaciones. Uh-huh, Vamos a ver qué ocurrió ahora con la señora que se quedó de presidenta y ahora que regresa más a Bolivia. Pero aquí en México eso verdaderamente se acabó. Yo los datos que tengo es que esto no es correcto, que no uh-huh. es de acuerdo a la verdad. Oye, Rubén, y entonces, ¿qué opinas de la postura del presidente? Que a mí, según lo que yo incluso he escrito, me parece que el presidente López Obrador está saliendo a la defensa de la institución de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, pero en el fondo es la defensa de una relación de mutuas necesidades entre el ejército y el propio gobierno o la administración federal. Es decir, que el presidente necesita el respaldo de las Fuerzas Armadas y quiere hacer que las Fuerzas Armadas necesiten también la presencia de López Obrador. ¿Cómo explicas lo que está sucediendo en estos giros y en estos juegos en los cuales pues ya parece quedar cada vez más claro que Estados Unidos no avisó ni oportuna ni sustancialmente de la detención que se iba a realizar del general Cienfuegos? Pues mira, el general Cienfuegos, fíjate, en 2014, Julio, el Senado mexicano, en 2014, le entrega el águila azteca, ¿verdad? Correcto, es la condecoración que da el Senado. El águila azteca post-mortem a Robert Pastor. Ahorita para llegar a tu pregunta. Claro, claro. A Robert Pastor, íntimo amigo de Jorge Castañeda, quien fuera secretario de Relaciones Exteriores de
de Vicente Fox, muy amigo. Él llegaba a dormir a la casa de San Ángel que tenía ahí cuando vivía con su esposa. Robert Pastor es el yerno, o fue yerno porque murió, de Robert McNamara, 4 veces secretario de la Defensa de los Estados Unidos y director del Banco Mundial. Robert Pastor, yo lo entrevisté, y evidentemente él es el padrino, considerado el padrino de la integración México, Estados Unidos y Canadá. Y él todo me lo aceptó, incluso me aceptó que había un proyecto para una moneda única. El problema iba a ser con las personas, no con las mercancías, ni los capitales, ni el comercio, en fin. Iba a ser con las personas porque ahí sí no querían que se llenara de mexicanos en Estados Unidos, etcétera. Sin embargo, se hablaba de una integración. Muere Robert Pastor, pero ahí están libros, etcétera. Me reconoció lo de la moneda, le pregunté, ¿el Amero? El Amero. No, puede llamarse Amero o no Amero, etcétera. En ese mismo contexto, el señor Fox, cuando va a presentar su libro de la Revolución de la Esperanza, que se vuela el título de Eric Fromm, que es un extraordinario libro ese de Eric Fromm, Larry King lo entrevista a Fox y llega un correo electrónico mientras está la transmisión y le preguntan, oiga Larry King, pregúntele por favor, señor, si es verdad esto de la moneda única. Ahí lo encuentran y Fox responde, sí, es verdad, pero es a muy largo plazo. Eso en el plan está a muy largo plazo. Te digo todo esto porque después, si nos vamos también con Fox, en 2005, en marzo de 2005, en Waco, en el estado de Texas, con Bush, Martin de Canadá y el señor Fox, acordaron la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Seguridad que implicaba enganchar al ejército mexicano al Comando Norte, engancharlo y al criterio y a la doctrina de seguridad de los Estados Unidos, en plena guerra en contra del famoso terrorismo. Y desde luego incluía también la seguridad energética. De ahí se deriva, Julio, las reformas energéticas, de ahí se deriva incluso bipartidista, republicanos o demócratas, no hay diferencia. La señora Hillary Clinton le metió toda la carne al asador también a ese asunto. Entonces, si tú tienes un ejército mexicano que evidentemente está siendo incorporado al criterio de seguridad, pero que también desde allá, como te lo he dicho varias veces, hay instituciones y personajes metidos hasta el cuello en el narcotráfico, llama mucho la atención que en ese mismo año de 2014, cuando le dan el premio del Águila Azteca a Robert Pastor, en ese mismo año, en agosto, Cienfuegos condecora a Charles Jacoby. Charles Jacoby era el comandante del Comando Norte de México y lo hacen tanto el de la Marina como, ¿cómo se llamaba el de la Marina? ¿Soberón? Sí, Soberón Sanz. Bueno, Vidal Soberón. Y Cienfuegos le otorgan el reconocimiento al mérito militar. Y a él, a su vez, a Cienfuegos en Estados Unidos le dan también una altísima distinción. Y el señor Jacoby habla de estos dos militares mexicanos no solamente como amigos, sino como hermanos. Entonces, esto nos tendría que llevar a no unas cuantas manzanas podridas. Si bien es cierto, no podemos decir toda la institución, lo cierto es que no de ahorita, de mucho tiempo atrás, están metidos hasta el cuello en el narcotráfico en cuestiones del ejército mexicano. Te hablo nada más rápidamente de Jesús Gutiérrez Rebollo. Me contactó en aquel entonces su hija, Teresita. Esto te lo digo, nunca lo platico pero hace poco César, que yo no sabía, César Gutiérrez, que es hijo de Gutiérrez Rebollo, sí, pues me hizo notar que era medio hermano de Teresita. Teresita me buscó. Yo no me quise ir solo a esa aventura, me llevé a René Villegas de la agencia Reuters y fuimos junto con alguien de la jornada que no recuerdo quién fue. Fuimos los tres, los invité y les dije, miren, tengo entrevista exclusiva con los soldados que tienen orden de aprehensión,
que están siendo buscados por el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Su hija de Rebollo me los contactó y tienen algo importante que decir. Fuimos, no estoy precisamente claro, creo que nos cubrieron los ojos, en fin, llegamos a una casa de seguridad y ahí estaban los militares que tenían orden de aprehensión. Los entrevistamos y lo que nos dijeron es que lo que ocurría con la aprehensión de Rebollo es que ellos habían descubierto y puesto en evidencia los vínculos de la esposa del presidente y del propio presidente Zedillo con los amezcuas y de las anfetaminas. Wow, nos soltaron todo un rollo ahí y este tema está volviendo a salir ahora después de tanto tiempo. Entonces regresamos y resulta que tu colega de La Jornada no publicó ni más palomas, nada. El de Reuters publicó como agencia de noticias sin su nombre. Yo publiqué con mi nombre y ya para qué te cuento, mi querido amigo, obviamente hubo situaciones así muy difíciles de las que un día te platico en persona. Pero en parte eso me motivó a irme a Telemundo, allá a los Estados Unidos, en fin, pero obviamente están metidos, obviamente han estado cuidando un cártel, protegiendo al otro, y yo creo que todas las evidencias de ahora, este nuevo libro, todos los libros que han salido, pues están perfectamente claros en que hay elementos del ejército que evidentemente han protegido a un determinado cártel o a otro determinado cártel, y la sociedad lo sabe, lo entiende. Bueno, pues está movidito el asunto. Y bueno, como siempre es un placer estos 15 minutos con Rubén Luengas, que pueden ser 15, 20 o 30, lo que sea, pero pues como siempre, Rubén, muchas gracias. Vas muy bien en la televisión, he estado viendo tus participaciones, todo caminando, y me da gusto ver que estás montado firme en el cuaco del trabajo informativo, Rubén. Pues ahí andamos echándole ganas, ya recuperándonos, y un día pues te voy a invitar a mi canal de YouTube, y si aceptas un día en La Octava, pues también te invito, tú me dices, pero no, por supuesto, maestro, claro. Tú eres el que me invitaste ahí a dar charlas, bueno, a hablar contigo todos los martes, aunque otros se quieren parar ahí, la cosa, tú eres el que me invitaste, ya te acuerdas que cuando me invitaron a La Octava te hablé por teléfono y te dije, sí, oye Julio, ¿cómo ves tal cosa, no? Así es, no, además sin ningún problema en La Octava, tengo una buena relación con Juan Aguirre, el director general, y respeto mucho el trabajo profesional que hacen profesionales como... ¿Por qué no regresas, pues? Vente otra vez. Dile a Juan. Muy bien, Rubén. Pues va. Bueno, oye, pero te voy a invitar un día a mi programa En Contacto. Ojalá. Sí, claro, cuando tú digas, como digas, con mucho gusto. Órale, me encanta la idea. Bueno, saludos, Adriana, y que tengan un excelente miércoles. Órale, gracias, Rubén, y seguimos en contacto. Gracias.